Prolekul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética. Se trata de una abreviación del término cultura proletaria, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolekul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE. Hola camaradas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el lugar y en el horario en que nos estén viendo, nos da mucho gusto saludarles nuevamente. Esto es Prolekul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Y hoy tenemos nuestro programa número 14, ya 14 programas, ya tenemos poquito más de un año con este proyecto. Y bueno, hoy es un programa muy especial para nosotros porque se están integrando dos camaradas nuevos a este proyecto. Son los camaradas de La Otra Rima, con los que siempre abrimos nuestro programa con su rola Guerra de Clases, que nos gusta mucho. Tenemos aquí el día de hoy al camarada Fex One y al camarada Rima Roja, lo dije en orden alfabético. Pues no sé si quieran presentarse, camaradas. Mi nombre es Rima Roja, pues ya se nos conoce como por hacer un poquito de rap rojo, rap proletario, y pues nada, vamos a estar acá colaborando con URTARTE y pues también ahí vamos a estar compartiendo algunas cuestiones. Saludos. ¿Qué tranza, camaradas? Acá La Otra Rima, igual un gusto estar aquí compartiendo con los compas de URTARTE y aquí en Prolekul. Bueno, pues insisto, nos da mucho gusto, camaradas, tenerlos aquí, bienvenidos. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, como todos nuestros programas. Empezamos con nuestra gustada sección, Lo que callamos los marxistas. Vamos a analizar un texto breve pero sustancioso de Lenin que se llama La organización del partido y la literatura del partido, a propósito de pues nosotros que nos dedicamos a las actividades artísticas, que somos trabajadores del arte. Después, en la cápsula biográfica, vamos a hablar un poco sobre Federico García Lorca. Va a estar bastante buena también. Pues no lo planeamos así, pero coincidió con el mes del orgullo gay, pero fue más bien una coincidencia, aunque bueno, por supuesto que reivindicamos las luchas de nuestras y nuestros camaradas de la diversidad. Después vamos a tener una entrevista muy importante con una profesora de la sección 22 de la CENTE que nos va a hablar sobre lo que implicó la huelga magisterial. Después la cápsula de nuestro querido camarada Iván, al otro lado del río. Noticias desde los Estados Unidos, desde el corazón del imperio. Y finalmente nuestra sección de noticias. Así que pues va a estar bueno el programa. ¿Cómo ven, camaradas? Pues entonces vamos con Lo que callamos los marxistas. Bueno, camaradas, continuamos con Prolekul. Aquí en la cápsula de Lo que callamos los marxistas vamos a hablar sobre un documento importante de Lenin, especialmente para las y los trabajadores del arte y cultura, sobre la organización del partido y la literatura del partido. Como mencioné, es muy corto, pero muy importante y muy fundamental. Bueno, pues sí, nada más como un poquito el contexto histórico de este texto. Está en muchas páginas de internet. A mí, digamos por cuestión de formato y de comodidad para la vista, la versión que más me gustó es la de una página argentina que se llama Razón y Revolución, organización política. Y viene información sobre cuándo fue publicado. Lo publicaron el 1 de noviembre de 1905 en un periódico que se llamaba Novaya Zhizn, en el número 12. Y es en el contexto de la revolución de 1905, que fue previa, fue como un ensayo, por decirlo así. Incluso los mismos bolcheviques decían que fue una especie de ensayo de lo que vendría a ser después la revolución de 1917, la gran revolución socialista de octubre. Y bueno, tuvieron muchas publicaciones los bolcheviques. La más famosa sin duda fue la Iskra, la famosa Chispa,
pero hubo varios periódicos por el tema de la censura que también se habla en el texto, y uno de ellos fue este que acabo de mencionar, que mi ruso no es muy bueno, les repito el nombre, es Navaya Shisn, espero haberlo pronunciado bien. Entonces era como un poco el contexto histórico del texto, era lo que quería comentar. Adelante, camaradas. Y bueno, me hace un poco de sentido lo que dices ahorita. No me había fijado que quien publica es Razón y Revolución, pero me hace un poco de sentido. Razón y Revolución, si no me equivoco, es un texto aparte. Bueno, así se llama, un texto de Herbert Marcuse, que pues aparte también es un neomarxista, digamos, ¿no? Que se refiere como mucho en sus textos justo a cuestiones culturales, ¿no? A cuestiones de la dominación a partir de la cultura, a partir de la ideología. Entonces, ahí me hace como todo ese sentido, ¿no? Y pues entrándole, digamos, directamente al texto, pues básicamente es lo que sabemos todos y todas nosotras, ¿no? Que mencionaba Lenin, que tiene que ver más bien como con el tratar de usar como la literatura, específicamente habla de la literatura, pero creo que se refiere a la cultura en general, pues como una herramienta propagandística dentro del partido, ¿no? Específicamente Lenin en este texto habla del diario, ¿no? Del periódico, pero creo que se puede extrapolar que casi a cualquier esfera de la vida actual, a cualquier esfera de la cultura, ¿no? Sobre todo, y de la cultura no solo en cuestiones de arte, ¿no? Sino porque a veces se entiende la cultura como meramente como las cuestiones artísticas, pero pues va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá en cuestiones ideológicas, en cuestiones formativas y pues eso, ¿no? Me parece también interesante que normalmente hacen como estas metáforas, ¿no? De cómo el arte, cómo la cultura, cómo la literatura tienen que ser un engranaje más en este reloj, ¿no? O en esta maquinaria que compone a la sociedad socialista, a la sociedad comunista a la que todos aspiramos, a la que todas aspiramos y Pues yo también, justo lo que decía el camarada de que está este texto enfrascado dentro de las revoluciones de 1905. De hecho, cuando lo empecé a leer, como que se me fue la fecha y ya después estaba medio confundido. Dije, no, ¿en qué momento se escribió? Porque justamente habla mucho del momento en que los debates en torno a la prensa legal, la prensa ilegal, la prensa partidista y la no partidista, puede ir más allá de la literatura, que en este caso se enfoca justamente en esta cuestión, pero creo que engloba muchos aspectos del arte, de la cultura, y donde justamente tienen que mostrar una posición más clara, ¿no? Definida, y justamente pues aquí ellos que representan el ala política de los bolcheviques, pues justamente que tiene que ser hacia esa dirección, ¿no? Que no puede ser nada más pues sí, dentro, ajá, liberal burguesa, y que incluso si sostuvieran ese tipo de posturas de que tiene que ser totalmente libre, una postura, una definición política, pues realmente en una sociedad que está regida por el capitalismo, pues siempre va a estar ahí, explícita o implícitamente esta cuestión, pues sí, de los intereses de una clase dominante. Entonces, creo que es una de las partes fundamentales el tratar de dar esa definición política. Estoy completamente de acuerdo con los camaradas sobre cómo se puede aplicar lo que dice Lenin a cualquier cosa de la arte y cultura y de la vida en general, ¿no? Y cómo me gusta la metáfora que usa de cómo la literatura debe ser la ruedita y el tornillito de un único y grandioso mecanismo. Como pone, como en todo tipo, todo texto de este tipo aclara y pone énfasis de cómo la literatura, el arte, la cultura no es algo individual, independiente de la causa del proletariado y todo eso. Am, es algo que vamos a encontrar siempre en este tipo de documento cuando se trata del arte y la cultura. Este, y también como menciona el camarada sobre cómo Lenin aclaró que lo iban a criticar por tener estas posiciones de que quería enjaular la literatura, en este caso la literatura. Me gusta cómo aclara que la literatura libre pues no existe en una sociedad capitalista porque los escritores están pues al servicio de la burguesía
y cómo pues en su tiempo los socialdemócratas, que pues es diferente de lo que hoy conocemos como socialdemócratas, pero luchan por una literatura verdaderamente libre que pues está al lado del proletariado y no está dominada por am, por la burguesía y los lectores burgueses. O sea, me hizo interesante eso también. Siguiendo así como la ronda de participaciones, solo como para, bueno, dos cosas. Primero, se me pasó como comentar en el contexto histórico, y lo dijo un poco Fex One, hay una etapa de cierta transición, digámoslo así, evidentemente la autocracia zarista se ve obligada a conceder ciertos beneficios ante el avance de la lucha de clases en Rusia, y bueno, es un contexto en donde se eliminó lo que en las haciendas en México era una especie el papel que jugaban los peones, pero en la Rusia se llamaba servidumbre. Entonces eliminan la servidumbre, ¿no? Y liberan, por decirlo de alguna forma, a esta fuerza de trabajo que implicaba el campesinado. Entonces se acaba de abolir la servidumbre, que es una figura pues muy feudal, hay que recordar que Rusia es el capitalismo más atrasado o de los más atrasados en Europa. Por eso Lenin decía que era uno de los eslabones más débiles de la cadena imperialista. Y bueno, se abole la servidumbre y se dan ciertas concesiones a la libertad de expresión, y por eso Lenin también habla de prensa clandestina, prensa legal, y cómo se van moviendo en estos dos rubros, ¿no? Y habla mucho de los partidos, pero no en el sentido que entendemos en la actualidad como un partido político electoral, sino hablaba de partidos porque estaban el Partido Socialdemócrata ruso, que todavía no se convertía en Partido Comunista, estaban los populistas, estaban los social revolucionarios. Había como muchas tendencias que se hacían llamar partidos, aunque no eran partidos como los entendemos ahora, ¿no? Y bueno, sobre la libertad, a mí me gustó mucho una frase que dice, voy a leer así rapidísimo. Dice: señores individualistas burgueses, vuestros discursos acerca de la libertad absoluta no es más que pura hipocresía, y debemos decirlo. En una sociedad basada en el poder del dinero, en una sociedad donde las masas trabajadoras padecen miseria y donde un puñado de ricachos vive parasitariamente, no puede haber libertad real y verdadera. ¿Sois libres de vuestro editor burgués, señores escritores, o de vuestro público burgués que os exige pornografía en el cuadro y en el marco, prostitución bajo el aspecto de complemento al sagrado arte escénico? Porque esa libertad absoluta no es más que una frase burguesa o anarquista, puesto que como concepción del mundo el anarquismo es el espíritu burgués vuelto al revés. Y bueno, me encanta cómo termina con esta última frase, como que le juega al Hegel y al Marx, ¿no? Cuando Marx y Engels dicen que pusieron pies en el piso la dialéctica hegeliana, que era individualista. Aquí hace un poco como esa metáfora cuando dice que el anarquismo también tiene una concepción burguesa de la realidad, pero dice concepción del mundo, puesto que como concepción del mundo el anarquismo es el espíritu burgués vuelto al revés. Me gustó mucho esa parte, y bueno, complemento un poco lo que han venido comentando sobre la libertad de creadora, que es una falacia en el capitalismo. Y termino con esto. No obstante, Lenin reconoce que las actividades artísticas y culturales en general sí requieren de la imaginación, de la fantasía, de una iniciativa que a lo mejor sí es individual, pero que responde o a los intereses de la burguesía, o bien en este caso a los intereses del partido, ¿no? Del partido revolucionario, del partido del proletariado, pero no niega que la actividad, no me quiero así hacer ver como el exquisito, pero sí requiere ciertas condiciones particulares el hacer actividades artísticas, culturales, porque pues bueno, se requiere la creatividad, la inspiración, vamos a llamarlo así, que bueno, también es una falacia, pero por ejemplificar de alguna forma, ¿no? Lenin no niega eso y solo dice que eso se tiene que poner al servicio de la revolución. Entonces me gustó bastante esa. Sí.
como coincido completamente, ¿no? Como en esa cuestión y como tratando de extrapolarlo como ya a, digamos, a cuestiones más actuales, ¿no? De ver cómo el quehacer cultural responde específicamente a intereses de clase, ¿no? Eh, parece que no, o sea, porque digo, a final de cuentas quienes hacemos arte, música, escultura, lo que sea de izquierda, sí tiene toda una intencionalidad, tiene una estética, como lo que vemos ahí atrás, por ejemplo, ¿no? Como esta pintura tan bonita que tienes atrás, ¿no? Responde a una, sí, tú, Demian, sí, justo, o sea, responde a una estética que, pues, que se quiere, que se quiere proyectar, digamos, hacia nuestras organizaciones y demás, y dentro del arte, digamos, de derecha, por decirlo de alguna manera, o dentro de este arte global, parece ser que eso no existe, ¿no? O sea, es decir, no vemos, por ejemplo, a, a un Bad Bunny o a estos artistas mainstream que a lo mejor tengan como símbolos que tengan que ver propiamente como con la democracia eh, burguesa actual, no en lo literal, pero sí en el entre líneas, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, todo este arte, pues entre líneas también tiene que ver con discursos de individualismo, ¿no? Con discursos hasta, digamos, de cosificación desde el cuerpo humano hasta lo que sea, pues, ¿no? Entonces, claro que tiene toda una estética que aunque pareciese ser no tan agresiva, digamos, en términos literales, pues tiene ahí escondidos, pues mensajes, ¿no? Es decir, el mismo hecho de que la música, de que la cultura sea alienadora, pues ya es un discurso desde la derecha, ¿no? Es un discurso completamente elaborado y no por nada las disqueras o no por nada la gran industria del arte a nivel global, pues le apuesta a este tipo de arte, ¿no? Porque sirven a intereses muy específicos, insisto, aunque tal vez no veas a Bad Bunny, no sé, o a estos artistas del mainstream con la bandera de Israel, por ejemplo, ¿no? Y demás cuestiones, pero tienen esos mensajes, ¿no? A final de cuentas, y pues es eso, ¿no? Como tratar de ver el arte y la cultura, pues más allá, yo diría yo, como de la estructura económica en el sentido marxista de la palabra, sino que también, pues para crear esa hegemonía económica de la que siempre hablamos los marxistas, pues tiene que haber hegemonía en todos los sentidos también, ¿no? Tiene que haber dominación en los aparatos ideológicos que existen dentro del Estado, es decir, el arte, la cultura, la misma religión y demás cuestiones, ¿no? Entonces, pues eso es un poco de lo que me hace reflexionar también la lectura, ¿no? De también cómo nos tenemos que apropiar justo de estas herramientas y pues también tenemos que ser sectarios, ¿por qué no decirlo, no? Lenin sí lo menciona un poquito, dice, pues como partido nosotros tenemos derecho a asociarnos y a organizarnos y demás, y como tenemos ese derecho, también tenemos derecho a decidir quién y quiénes dentro de nuestra organización pues están traicionando nuestros ideales, ¿no? Están traicionando los ideales con los que se fundó este partido, ¿no? Y eso me parece, pues, importante también como marcar de pronto ahí como esas líneas, ¿no? Con la cultura hegemónica, pues, ¿no? Y pues hasta ahí le dejo. Ajá. Y justo lo que decía el Rima es que no es pasar nada más a marcar una línea, como decía, de manera autoritaria, ¿no? O sin ninguna razón, porque justamente como trabajadores de la cultura sabemos que no es hacer cultura por cultura, o en este caso hacer arte por el arte, ¿no? Sino que tiene también una definición que básicamente es también de lo que está tratando de expresar Lenin, de que tiene que haber una definición y sobre todo en este caso partidista, ¿no? Que dijimos, y tampoco necesariamente cuando hablamos bueno, en este caso cuando hablamos de partido, no en un sentido electoralista, sino partido en tomar partido en una acción, en este caso. Pasando a otro punto que también me hizo reflexionar, es que no nada más el arte tiene que estar enfrascado dentro de la concepción burguesa, ¿no? De lo que representa el arte, de nada más para personas ilustres, personas estudiadas, personas con esta capacidad intelectual que termina despojando también a la clase trabajadora de poder tener otro tipo de expresión artística. Y justamente Lenin lo criticaba, y que una pequeña parte que decía que maldito periodo del lenguaje esópico,
esclavitud literaria, discurso servil y servidumbre ideológica. El proletariado ha puesto fin a esta atmósfera fétida que ha ahogado todo lo vivo y fresco en Rusia. Pero hasta ahora el proletariado solo ha conquistado media libertad para Rusia. Bueno, ahí justamente que están marcados en las revoluciones de 1905, pero justamente, bueno, a mí me hace sentido de criticar ese, como dice, ese lenguaje esópico que tenía la clase dominante o, o las personas ilustradas para tratar de despojar a la clase trabajadora de cualquier expresión artística. También me interesó cómo Lenin da un poco del contexto histórico en el que están viviendo y cómo su partido se está convirtiendo en un partido de masas y cómo en ese contexto también se acercan militantes, como Lenin describió, no consecuentes, pero que aunque estos militantes son no consecuentes, aquí esta es una cita directa: nosotros tenemos el estómago fuerte, somos marxistas con firmeza de roca y seremos capaces de digerir a esos hombres no consecuentes. Se me hizo interesante cómo lo menciona así. Creo que también en la lectura pasada sobre el arte y cultura de Mao, también literalmente describió algo similar de cómo pues tuvieron esa conferencia para definir líneas sobre el arte, porque su partido también en su partido también estaban entrando pues miles de nuevos militantes que pues ideológicamente no estaban tan firmes como otros, entonces tuvieron que tener el congreso. Pero am, bueno, también otra cosa que se me hizo interesante fue como una de las críticas era que los los escritores, o bueno, l- los más burgueses decían que sí, entonces el partido quería que los trabajadores se encargaran de todo, de toda rama de producción y creación. am, y, y Lenin aclaró de cómo pues están luchando en contra del fundamento tradicional ruso, que era que la función del escritor es escribir y la del lector leer, ¿verdad? Que no se puede hacer algo más, así se tiene que quedar. Eh, y reconociendo que pues eso no iba a pasar de golpe así inmediatamente, pero que el primer paso era que los trabajadores y escritores pues tomaran conciencia y se empezaran a tomar esos pasos hacia hacer esos cambios. Y pues al final hace el llamado a la acción, ¿no? Diciendo manos a la obra, pues camaradas, ¿no? Como siempre, ese llamado a la acción al final. Y sí, no más eso. De Lenin, esperamos que les gustó esta cápsula. Vamos a continuar con l- la biografía de Federico García Lorca. Y sí, nos vemos en la próxima. Cápsula biográfica. Bueno, camaradas, seguimos aquí con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y el día de hoy en la cápsula biográfica vamos a hablar de un poeta, pues, muy importante en el tema netamente literario. Ya hablamos de la literatura en la cápsula anterior, de lo que callamos los marxistas. Y bueno, en este caso, Federico García Lorca es un escritor fundamental en la literatura española, eso es innegable. También en la literatura universal es un autor muy reconocido. Pero bueno, hay ahí algunos aspectos de su vida que durante muchas décadas se pensó ciertas cosas sobre su muerte y hay nuevas aportaciones en la investigación historiográfica que hacen suponer otras, que bueno, nos presentan otra realidad sobre la muerte y la vida de García Lorca, pero bueno, sin duda es un personaje muy importante y es por eso que hoy decidimos hablar sobre él y principalmente por su nexo con
la República Española en el contexto de la Guerra Civil Española, en la que se confrontaron las fuerzas progresistas, revolucionarias, democráticas, aglutinadas en la Segunda República y en el Frente Popular, frente a las fuerzas reaccionarias, fascistoides, de derecha, aglutinadas en muchas organizaciones como la Falange, y otras más, ¿no? Los realistas, etcétera. Entonces, bueno, por eso vamos a hablar el día de hoy de Federico García Lorca. No sé si quieran comentar algo, Rima. Sí, pues rápidamente comentaba a los compañeros y compañeras que pues yo no me considero ni erudito ni conocedor, ¿no? De la historia de García Lorca, pero pues es evidente, ¿no? Que se tienen que retomar este tipo de personajes que son importantes no solo en la vida cultural, que es lo que nos atañe en muchos sentidos desde Urtarte, sino también en cuál ha sido su participación directa en la vida política de las organizaciones, ¿no? De la lucha, digamos, ¿no? Entonces, pues, sí me parece como importante retomarlo, sobre todo porque de pronto podemos caer o se puede caer, ¿no? Como en estas cuestiones de que parece ser que siempre la gente quiere separar a los artistas de los militantes, ¿no? O de su vida o de su actuar, y pues eso evidentemente pues es imposible, ¿no? Digamos, por lo que platicábamos en otro podcast, pues más bien va ligado completamente, ¿no? La obra de los artistas a los intereses de clases, a los intereses de grupos y demás, ¿no? Entonces, Sí, pues yo nada más iba para puntualizar algunas cosas de García Lorca acerca de su biografía. Pues tenemos entendido que él nace en una familia acomodada de la provincia de Granada y pues que tuvo padre y madre que son personas estudiadas, que pues lo iniciaron en las cuestiones de la música, de la literatura, eh, sobre todo pues sí, de la cultura española, y él estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Granada, y pues desde temprano pues tuvo contacto con muchas grandes personalidades de allá de España, donde entabló incluso amistad con figuras importantes como Salvador Dalí, Luis Buñuel y Rafael Alberti. Entonces tenemos que tuvo una larga trayectoria literaria, sobre todo, donde pues, escribió poesía, escribió teatro, y que incluso en varias escuelas o universidades a nivel académico pues es materia obligada leer algunas obras de Lorca, pero justo como decía Rima, llega este problema que a veces se descontextualiza o se quita estos elementos políticos de su obra, y que más bien se le ve como meramente en lo literario, sin enfocarse también en esta militancia que tuvo, ¿no? Él propiamente no es un comunista, tengo entendido que nunca militó en ninguna organización directamente, pero pues sí era un crítico al totalitarismo, al intervencionismo, y que justamente en el periodo de la República Española él se posicionó con los grupos de izquierda, siempre siendo crítico, y justamente pues eso lo llevó a ser arrestado y posteriormente a ser fusilado. Entonces desde ahí se ve este compromiso, y que justamente él desde el arte rompía esos paradigmas de que lo que hablábamos de justo con Lenin, de que la cultura tiene que ser nada más estos hombres ilustrados, estas personas de las clases más altas, sino que Lorca trataba de llevar el arte a todos extractos sociales, y pues justamente es que desde el régimen franquista se le veía mal, ¿no? Por tratar de llevar el arte a estas clases. Sí, y también lo que se me hizo interesante a mí, como ya comentaron, es que, bueno, en lo que leí sobre, sobre Lorca es como muchos historiadores intentan decir como que tenía amistades socialistas, pero él no era parte de esa política, como ya mencionaron, se le intenta separar de su, pues, como ya mencionaron, una militancia, y pues importante, ¿no? Como trabajador del arte y cultura. Y también es interesante cómo
va viajando por diferentes países y pues empieza a conocer, como ya mencionó el camarada Fex, am, a pues personajes y personajes muy conocidos como Dali, y otras actrices y actores, y cómo se empieza a involucrar en diferentes ramas del arte como la pintura. Creo que de lo que yo tengo entendido también es que Dali lo animó también a iniciar en la pintura, y hay algunas pinturas ahí que se pueden buscar y ver que hizo Lorca. Am, y se me hizo interesante cómo describe su viaje a Nueva York, porque se fue a Nueva York en 1929. am, y describe a Nueva York como una ciudad de alambre y muerte. Y pues se menciona cómo fue sorprendido por la economía capitalista y el trato a la comunidad afroamericana que está en Nueva York también. Su creatividad, ¿no? Individual, claro, ahí toma parte importante de sus creaciones, pero la realidad que está viviendo, la realidad material, es lo que pues va formando su práctica artística, incluyendo su práctica artística pues política, como por ejemplo un poema específico es el de cuando la luna se asoma, o la luna asoma, es, pues, y un poema recomendado. Yo no conozco mucho sobre la poesía, pero está bueno ese, y cómo hace esa conexión entre la, la noche y pues hasta las desapariciones de gente por sus posiciones políticas. No es un poema muy, pues, por decirlo, fuerte. Y Sí, pues a mí me gustaría ahondar como en algunos aspectos, tratar de ser muy breve. Efectivamente es originario de Granada, que se encuentra en la región de Andalucía. Y pues esta zona particular de España es todavía mucho fuertemente rural, y se cargan con muchos elementos de precapitalistas o feudales. Hay una fuerte influencia de la invasión mora o de la ocupación mora que duró muchos siglos en España. Y es bajo esta lógica de la imaginación, de la fantasía. Es un poeta que, por lo que estuve investigando, pues es un poeta con fuertes raíces campesinas, completamente ligado a la tierra. Eso a muchos les gustaba, a muchos otros no, y combinaba muy bien como la cuestión, digamos, de estricta de la poesía, de la métrica de los versos, etcétera. De hecho tiene el Romancero Gitano, que es previo a Un poeta en Nueva York, en donde maneja un lenguaje que es más como vanguardista, pero con esta estructura poética de los romanceros de esta zona de Europa y de España, insisto, muy, muy campesina, muy feudal, con toda esta influencia arábiga, mora, etcétera. Y creo que es, por ejemplo, Borges critica, ¿no?, esa parte de Lorca. Dice Borges que para él Lorca siempre va a ser un poeta menor, a diferencia de otros testimonios como de Octavio Paz o de sus propios compañeros como Rafael Alberti, etcétera, en donde eso es lo que destacan de García Lorca: su cercanía con la tierra, con el campo y con el pueblo. Nunca pude entender bien cómo se desarrolla como esta lógica de en su poesía reivindicar a ciertas poblaciones excluidas. Creo que su condición de homosexual en ese contexto histórico lo llevaba también a eso, al ser él excluido por su homosexualidad. Bueno, reivindica a poblaciones como los gitanos, los mismos campesinos, en esta exclusión, ¿no?, de la que históricamente han sido objetos. Y bueno, en el 27, en el tricentenario de la muerte de Góngora, se reúnen varios poetas para hablar sobre este gran poeta que fue Góngora, y es que se forma la famosa generación del 27, donde estuvo Rafael Alberti, que él sí fue militante comunista, pero efectivamente, como decía Fex, nunca logró convencer a Lorca de que se afiliara a las filas del Partido Comunista. Lorca nunca militó en ninguna organización.
pero en esa generación del 27 había otros poetas como Miguel Hernández, que él también era de origen proletario, completamente militante del Partido Comunista, que también habrá que hacer un programa sobre él. Y bueno, sí tuvo muchos vaivenes ideológicos, hay que decirlo, porque así como se juntaba con los intelectuales más progres, más de izquierda, más revolucionarios, también tenía nexos con la Falange, por ejemplo. Y la razón de su muerte tiene mucho que ver con las pugnas interburguesas que había en la reacción. Cuando se crea la Segunda República y se levantan en armas los militares y toda el ala reaccionaria, realista, falangista, etcétera, hay pugnas al interior, no están unificados, y en Granada se da, él está en Madrid, se regresa a Granada, y en Granada se agudiza la represión por parte de la ultraderecha. Pero hay pugnas, así como hubo pugnas en el bando republicano, que todos las sabemos, anarquistas, trotskistas, la línea estalinista, etcétera, también hubo pugnas en la derecha. Y la Confederación Española de Derechas Autónomas tenía fuertes pugnas con el falangismo, y Lorca era amigo de una familia falangista, que eran los Rosales, y de hecho hay un poeta que es Luis Rosales, que era muy amigo de Lorca, y cuando empiezan las agresiones en Madrid, él decide irse a Granada porque él era ubicado en el bando republicano, pero paradójicamente se esconde en la casa de unos falangistas. Entonces llega el otro grupo de ultraderecha, contrario a los falangistas, y lo sacan de la casa, y es que deciden fusilarlo. Pero ahí hay como muchas historias entremezcladas, que es como muy, muy embrollada la historia. Entonces, o sea, sí es un poco por la guerra civil. O sea, si no hubiera habido guerra civil y si no se levanta la derecha en contra de la República, pues a Lorca no lo hubieran matado. Pero no fue completamente por su postura pro república, sino tuvo que ver con estos intereses en pugna o intereses encontrados de la ultraderecha, con las posiciones no muy claras políticamente hablando de Lorca. Y tiene que ver además con su obra de Bernarda Alba, que está describiendo a la familia Alba, son primos de García Lorca. Entonces hace una fuerte crítica a su familia, muy conservadora. Si han visto o leído o visto la puesta en escena de Bernarda Alba, sabrán que es la historia de una familia súper conservadora, una matriarca muy dura, muy rígida. Y cuando los primos leen Bernarda Alba, intentan cobrársela a García Lorca, y los primos juegan un papel fundamental para que se fusile a García Lorca. Entonces, bueno, lo que se nos contó durante muchas décadas no es tan, o sea, sí tiene que ver, pero está muy, muy matizado, e intervienen ahí otras muchas cosas. Y efectivamente tuvo amistad con mucha gente muy importante. El propio Silvestre Revueltas, del que ya hablamos en una cápsula anterior, en un programa anterior, hizo varias canciones basándose en poemas de García Lorca. A mí me encantan las 5 canciones infantiles basadas en poemas de García Lorca, compuestas por Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas mucho más definido ideológicamente, con mucha más claridad, militante, igual que su hermano José Revueltas. Pero bueno, quería como apuntar esas cosas para desmitificar, ¿no? Porque creo que como marxistas nuestra obligación es desmitificar, hablar sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de censura, ¿no? Entonces eso era lo que quería comentar. Pues, completamente de acuerdo, ¿no? Digo, es como una cuestión en la que también de pronto, en este aparente como querer hacer mártires, ¿no? También de pronto creo que, pues, como que podemos caer como mucho en esas cuestiones de verlo justo como el gran revolucionario, o como el gran militante, que ya dijimos que pues nunca fue, ¿no? Siempre hubo como ahí una indefinición, como bien lo apuntabas, lo apuntaba Demián, lo apuntaba Fex también. Hay una indefinición ahí como política, a pesar de que sí, llegó a ser trabajador del Estado, ¿no? Pero digo, hay muchos que trabajan para el Estado y no tienen como una definición clara, ¿no? Justo lo pienso como hasta con respecto a por qué no militaba, ¿no? Con respecto a su homosexualidad y demás, cuestiones que comentaba el camarada Demián hace un momento, pues
yo lo pienso también, como dicen, no hay que apuntar las cosas como son, pero también lo pienso críticamente como comunista, ¿no? Y como comunista que sabe también que el comunismo fue muy rejego, digamos, a aceptar como estas cuestiones, ¿no? Eh, desde los primeros comunistas, los comunistas leninistas, pues también hasta los comunistas o no comunistas, ¿no? Hasta los socialistas, digamos, o esos intentos socialistas como el mismo Salvador Allende, ¿no? El mismo Fidel Castro, ¿no? Nosotros pues, hasta lo mencionamos de pronto como en muchas ocasiones, pues se pasaron de lanza, ¿no? Fidel se pasó de lanza con la banda homosexual y demás, pero entiendo que son lecturas anacrónicas también, ¿no? De, de cómo se veían estas temáticas en su momento. Entonces, pues también ahí hay que tener como claro, ¿no? No digo que por eso no haya sido militante García Lorca, pero pues seguramente mucho tenía que ver como con estas posiciones, ¿no? Tanto de la banda comunista como la misma derecha. Si los comunistas no aceptaban estas cuestiones de homosexualidad dentro de la militancia y demás, no me quiero imaginar la derecha más conservadora y reaccionaria también, ¿no? Lo hubieran colgado, ¿no? Al camarada de las patas desde mucho antes de su muerte, ¿no? Y por otra parte, pues también como esta cuestión que menciona Demian sobre su afinidad con el campo, ¿no? Como esta afinidad con el campo que tiene y que le puede gustar mucho a personas, tanto muy conservadoras como radicales, ¿no? El tipo de literatura que lee. Y eso tiene que ver mucho con lo que decía Félix, pues él nace en una familia, digámoslo, acomodada y por una parte tiene como este amor por el campo, como lo dicen, por campesinos y demás, pero también por otra parte, pues también tiene como una cuestión de un capital cultural con el que nació y que es innegable, el acceso a la cultura que es innegable que tuvo, ¿no? Durante toda su vida y que, pues eso, digámoslo, si hubiese sido un militante, pues hubiese sido probablemente uno de los militante comunista, ¿no? Probablemente sería uno de los más reconocidos y más grandes porque a final de cuentas tenía como estas dos vertientes que le pudiesen haber permitido digamos, como tener un papel importante dentro de la literatura de izquierda, ¿no? De esta izquierda comunista, no de esa izquierda institucional, a la que se repudia, pues, ¿no? Los amantes de las literaturas que de pronto tienen una indefinición política, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y habrá que tomar a García Lorca como, como ese referente ancla, ¿no? Ese referente gancho, diría yo, ¿no? Yo así lo pienso y por lo pronto ahí la dejo. Sí, pues quizá yo incluso a manera ya como para ir cerrando también esta parte, pues como dice el Rimarroja, a lo mejor como un referente ancla y sobre todo a lo mejor para los más jóvenes o quienes empiezan a interesar en cuestiones políticas, que yo podría recomendar esta obra que también ya lo mencionó Demián, la de la casa de Bernarda Alba, y pues en esa obra creo que es muy fácil de digerir cuestiones como el autoritarismo, ¿no? Donde Bernarda, que es como la madre de, parece que son 5 hijas, tiene estas posiciones autoritarias que quiere tener a sus hijas sumamente controladas, sumisas ante sus decisiones, y eso provoca que incluso entre las propias hermanas empieza a haber toda una serie ahí de problemas. Después empieza a haber cuestión de celos, hay como que varios elementos que se componen en esa obra, y creo que ahora sí que desde esta parte podrá ser una recomendación para para aquellos que se empiezan a interesar en cuestiones políticas, quizás sobre todo hasta de los más jóvenes. La obra es muy pequeña, incluso también hay videos en YouTube y todo. Entonces, como para un primer acercamiento de lo que representa estas cuestiones como de, del autoritarismo, y también pues la lucha por su libertad, porque también hay la hija es la más joven, que es como la que se reniega estas cuestiones, de estar sometida siempre a las órdenes de su madre, y que puede representar ahí como que esa especie de espíritu rebelde. Entonces ahí lo dejamos también como recomendación. También creo que se tiene que reivindicar su postura internacionalista. Se me hizo interesante también esto, lo que comentó en una entrevista para El Sol de Madrid, un poco antes de su muerte, y me gustaría leer la cita así bien rápido. Una parte de la cita
donde Lorca menciona: yo soy español integral y me será imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. Am, Creo que pues es una línea internacionalista, ¿no? Am, en contra del nacionalismo. Y pues si nos quería compartir esa cita que se me hizo interesante también, esa posición que tuvo, que creo que pues obviamente nosotros somos internacionalistas también. Sí, así es. Pues sí, nada más yo a manera de cierre solo agregar que efectivamente no tenía, reivindicaba valores progresistas, valores democráticos, a pesar de sus vaivenes, sobre todo de su relación con ciertos miembros de la Falange. Digo, ya sería meterse como en la vida personal, pero dicen que tenía una relación amorosa oculta con Primo de Rivera, que es de los fundadores de la Falange. De lo que sí hay testimonio es que sí se conocían y que tenían una cierta amistad. Ya lo otro son especulaciones. Estuvo un tiempo enamorado de Salvador Dalí en su etapa más joven. Salvador Dalí, ahí Rafael Alberti hace una crítica a Dalí, dice que de joven era una gran persona y que luego se volvió en un mercachifle, ¿no? Así lo cataloga él y yo estoy completamente de acuerdo. Y sobre el capital cultural, ¿no?, que decía Rima Roja, efectivamente era un excelente pianista, porque desde niño le inculcaron este amor a las artes, a la cultura, a la, entre comillas, ¿no?, a la gran cultura o a la alta cultura, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Fue amigo de Dalí, de Buñuel, de estos poetas, del músico Manuel de Falla, también un músico español muy importante. Pianista, también le gustaba dibujar, es decir, era pues una persona con una cultura amplísima, vastísima, y pues sí, era como para mí importante matizar este tema de su muerte, que no fue completamente por una cuestión como, no sé, lo que le ocurrió a Víctor Jara, por ejemplo, ¿no?, que fue hecho con toda la hazaña y con todo el odio de clase fascista, ¿no? Hubo aquí en el caso de Lorca otros elementos, pero bueno, eso era con lo que quería cerrar, camaradas. Yo ya había cerrado más bien, entonces sí ya. Y ahí ahora sí que también ahí en los comentarios que nos dejen otras recomendaciones de García Lorca, ¿no? Porque quizá nosotros tenemos ahí nada más un pequeño conocimiento de él, pero pues acá también en los comentarios nos pueden dejar otras recomendaciones de su obra, de su poesía, y pues para compartir. Muy bien, bueno, pues esto fue la cápsula biográfica. Hoy hablamos de Federico García Lorca. No somos literatos ni de chiste, somos mamadores de la literatura, ni mucho menos. Queríamos hablar un poco como de su vida, de su formación política, de su vida política. Y bueno, pues espero que les haya gustado la cápsula y seguimos adelante con Prolet Cult. Vamos con la entrevista. La entrevista. Hola camaradas, ¿cómo están? Seguimos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red, y estamos en la sección de la entrevista y estamos muy contentos porque tenemos el día de hoy a la profesora Citlali de Jesús, una profesora del estado de Oaxaca, adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y la invitamos porque pues acaba de levantarse el plantón y la huelga magisterial que mantuvo la CENTE por casi un mes, más de 3 semanas aproximadamente, por ahí está el número de días, y nos parece importante seguir informando a la posible audiencia, a las personas que puedan ver este video,
sobre la lucha de la CENTE, sus demandas, la razón de ser del movimiento de la CENTE, en especial en medio de esta guerra mediática y de este linchamiento orquestado desde la mañanera, desde la Cuarta T, desde los medios chayoteros de la Cuarta T. Y pues bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí, maestra Citlali, profesora Citlali. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias, Demian. Gracias a los compañeros de Urtarte por esta entrevista. Un saludo a toda tu audiencia, porque hemos visto que tienen ya muchos seguidores. Más o menos, ahí vamos, ahí vamos. No, pues al contrario, gracias a ti, Citlali. Nos da mucho gusto tenerte en este espacio. Te conocemos ya de mucho tiempo atrás de la lucha social y además te tenemos una gran estima y por eso estamos contentos de que estés aquí. Y bueno, pues ya para empezar, porque luego los tiempos son apremiantes, explícanos por favor, Citlali, un poquito cómo nace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con C al comienzo, cuáles son sus líneas ideológicas, las demandas que enarbola, y hacer un poco el énfasis con la diferencia con el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE con C, la combativa, y el CENTE con S, que son los charros. Bueno, muy bien. De entrada ya hiciste la primera división muy clara, ¿no? Mire, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene surgimiento en los años 1943. Surge como un espacio para lograr cooptar, ¿no? Tener el control de la disidencia que ya existía desde hace mucho tiempo, ¿no? Con maestros combativos, que se habían involucrado en movimientos sociales en aquel entonces, en los años, hay historia, pues, ¿no? De lucha desde los años 30, 40, entonces surge el sindicato como un espacio de cooptación. El sindicato, más que como una herramienta de los trabajadores en ese momento, se convierte en una herramienta que le sirve al Estado para controlar al sector magisterial. Al paso de los años, ese control fue más férreo, en lugar de que fuesen defensores de los derechos de los trabajadores, pues más bien intimidaban, asesinaron a varios compañeros que se pusieron al frente de movimientos, sobre todo desde las comunidades, inclusive ya en aquel momento de movimientos obreros. Muchos compañeros maestros estuvieron al frente o estuvieron inmersos en esas luchas, y ante ese nivel de hartazgo que había del magisterio en la década de los 70, ¿no? Empieza también, también de la mano con la historia del movimiento guerrillero en nuestro país, ¿no? Empieza a observarse la necesidad de conformarse en una disidencia, y para finales de los años 70, en el 79, pues surge en el estado de Chiapas, con compañeros democráticos o tendencias democráticas de Chiapas, de Tabasco, de Guerrero, ¿no? Se convocan allá y surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como una alternativa democrática al interior del sindicato, ¿no? Ese fue como la primera premisa de la conformación de la coordinadora. Muchos consejos centrales de lucha participaron en ese momento, muchos maestros democráticos también, y habría que decir que la conformación, la tendencia ideológica de la Coordinadora Nacional la podemos ver reflejada en los propios principios de la CENTE, ¿no? Cuando surge la CENTE, posteriormente, después de un proceso de discusión, de darle una estructura organizativa a la CENTE, de darle una posición ideológica a la CENTE, se declaran los 22 principios con los que ella se rige en este momento, que se han mantenido los 22 principios que la rigen, en el que, de entrada, por ejemplo, declaran el sindicalismo, ¿no? La necesidad del sindicalismo de clase, 1. 2, la necesidad de la instauración del socialismo. 3, reivindican la lucha de clases, el internacionalismo proletario.
la asamblea como un espacio de forma de toma de decisiones y la necesaria consulta en las bases, la democracia participativa de todos sus integrantes, ¿no? Entonces creo que eso da cuenta del papel, de la visión histórica con la que surge la Coordinadora Nacional y que le ha permitido vivir, sobrevivir todos estos años a los embates de los gobiernos neoliberales por los que ha pasado. Ya el próximo mes de diciembre, faltan varios meses, pero ya cumplimos 46 años de existir como Coordinadora Nacional. Y desde su surgimiento, pues ha abanderado las demandas de los trabajadores, desde las demandas económicas hasta las demandas políticas. Como en un breve resumen, creo que es la gran diferencia entre CENTE con C, CENTE con S. Actualmente, la coordinadora tiene una representación importante en toda la República, por lo menos arriba de 39 representaciones son parte de la coordinadora, unas en mayor medida como los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, ahora Ciudad de México, y otros esfuerzos muy, muy importantes como Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, y tal vez a otros referentes más pequeños, pero no menos importantes, que aportan muchísimo, ¿no?, a la construcción del esfuerzo democrático, de la corriente democrática al interior del Sindicato Nacional. Y en este momento el sindicato está representado por el charro mayor, Alfonso Cepeda Salas, que ante la opinión pública lo hemos ubicado en este momento, ya no se sabe si es secretario general del CENTE o senador, o en qué momento es senador y en qué tiempo libre es senador, o en qué tiempo libre es secretario general. Y pues históricamente el sindicato siempre ha representado los intereses del gobierno en turno. En su momento respondieron al PRI, al PAN, y hoy con la Cuarta Transformación, con Alfonso Cepeda Salas, pues se han puesto a las órdenes de Morena. Entonces, espero que pueda, en un breve resumen, como hacer notar la diferencia entre el CENTE y la CENTE. Y disculpa, se me pasaba un elemento importante también de la coordinadora. La coordinadora, dentro de sus 22 principios, ha delimitado muy bien eh, su independencia política de los partidos de la burguesía y del Estado, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en el caso del Sindicato Nacional, al contrario, ¿no? Siempre han sido comparsa, como dije, del partido en el poder, y las direcciones o sus dirigentes, por eso le decimos los dirigentes charros, siempre han usado a la base magisterial para darle votos o para, inclusive como ahora, ¿no?, para afiliarlos al partido en turno. En el caso de la coordinadora, la militancia respecto a un partido de los integrantes de la CENTE es de carácter individual, pero como coordinadora está muy clara esa línea también, independiente de los partidos de la burguesía y de su Estado. Ok, me parece fundamental esto que mencionas de los 22 principios, como por ejemplo la construcción del socialismo, y por eso muchas veces en las movilizaciones de la gente escuchamos el venceremos, ¿no? Y como uno de los versos dice, socialista será el porvenir. Y bueno, también haces referencia a que se reivindica la lucha de clases, y por eso la profesora secretaria de la sección 22 de Oaxaca decía en algunos mítines, es que esto no es de partidos, esto tiene que ver con una lucha de clases, ¿no?, que va más allá de la coyuntura electoral a la cual la quiso remitir la Cuarta T, con incluso acusaciones lamentables, ¿no?, como que detrás de los profesores estaba la derecha. Y bueno, es algo importante que también el secretario de la sección 9 de la Ciudad de México, el profesor Pedro, decía, ¿no?, que la CENTE es independiente política, ideológica e incluso económicamente, ¿no?, lo cual habla de una fortaleza de su organización. Así es, así que, como lo comentas, la propia participación de los compañeros secretarios generales de los contingentes que tienen mejores condiciones y que son regularmente nuestra representación ante la prensa, ante los medios de comunicación, no ante el Estado, porque ante el Estado tenemos una representación más colectiva, que es la Comisión Nacional Única de Negociación, donde están representados cada uno de los integrantes de
que participamos, de los contingentes que participamos en la CENTE, y que ellos son los que tienen la confianza para el momento de la interlocución, diálogo y negociación con el Estado. Entonces, me parece que no hay lugar a dudas de cuál es el papel de clase, la visión de clase de la coordinadora, y pues en cada momento nosotros lo dejamos patente para desmentir esta campaña mediática que hay contra la CENTE, particularmente en esta última etapa. Ok, muy bien, perfecto aclarar esa situación. Bueno, se estuvo diciendo mucho, en especial por parte de los medios morenistas y de sus intelectuales orgánicos, decían absurdamente, ¿por qué hasta ahora la gente empieza a protestar? Y bueno, personalmente yo tengo como conciencia de la gente desde la huelga del 99 de la UNAM, que acuerpaban a las movilizaciones de esa huelga estudiantil. Decían, ahí viene el contingente de los profes de la CENTE. Y yo ahí fue donde por primera vez escuché a la CENTE, pero bueno, como ya como organización, como Urtarte, bueno, en su momento la Coordinadora Nacional Estudiantil, acuerpamos 2013, acuerpamos 2016, y ahora como Urtarte en 2025 volvimos a acuerpar este plantón y esta huelga magisterial. No es reciente, ¿no? O sea, parece que no hay memoria histórica por parte de los intelectuales orgánicos de la Cuarta T. La CENTE siempre ha estado en pie de lucha, pero bueno, aclarar cuáles son los motivos por los que se van a huelga nacional en este 2025, el magisterio crítico de la CENTE. Muy bien. Bueno, muy buena pregunta para primero aclarar esto que tú comentabas respecto. La principal demanda en esta última etapa tiene que ver, inclusive nosotros hemos dicho hasta, no sé si es un error de cálculo del propio Estado, pero no es no surgió de la nada, ¿no? De entrada, insisto, recordar, tenemos 18 años luchando contra la ley del ISSSTE del 2007. De hecho, en el año 2004, si no me equivoco, con Vicente Fox, hubo un intento de promulgar, ¿no? Hacer la reforma a la ley del ISSSTE, y no que en ese momento, con la movilización logró pararse. Posteriormente a ese periodo, creo que hay que ubicar el año 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la lucha de más de 7 meses que dio el magisterio oaxaqueño, y que efectivamente nos dejó en condiciones complicadas para poder movilizarnos en un periodo inmediato. Y nosotros estamos convencidos de que el Estado tuvo un cálculo de este contingente que ha respondido en momentos necesarios, que es la sección 22, y entonces si observamos el periodo de movilización de la APO, que regularmente estamos hablando de noviembre, diciembre, cuando es como el periodo de mayor agresión, ¿no? Del Estado hacia la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y entonces empieza el periodo de reflujo del movimiento social en Oaxaca, incluyendo a los maestros. Para el periodo de abril, ¿no? Marzo-abril, es cuando se promulga esta ley o cuando le imponen esta ley, y la respuesta del contingente de la CENTE, la respuesta del contingente que en ese momento tenía mejores condiciones, no fue suficiente, ¿no? O sea, veníamos de un periodo de reflujo, de un periodo de represión muy fuerte, y no logramos responder, ¿no? En mejores condiciones, pero tampoco logramos aglutinar al otro sector de trabajadores que cotizamos al ISSSTE, porque no es una demanda estrictamente del magisterio. Entonces, ¿pero qué sí se hizo? O sea, a partir de la imposición de esta demanda, aún así, con esas complicaciones, no logramos imponerla, no logramos detenerla, perdón, nos la imponen, pero logramos un gran movimiento de amparos, ¿no? Que esos amparos permitieron rescatar, compañeros, rescatar lo que conocemos comúnmente como el 10º transitorio, pero solo para un sector de trabajadores, ¿no? Es decir, para que los que en ese entonces estábamos o nos regíamos por la ley anterior. Y a partir del 1 de abril del 2007, en la vía de los hechos, es decir, el 10º transitorio logra, por así decirlo, rescatar todavía el régimen solidario colectivo intergeneracional de pensiones, y todos los compañeros o todos los trabajadores que ingresaron a partir del 1 de abril de ese año, pues empieza el sistema de cuentas individuales, ¿no? La privatización
de esos ahorros. O en realidad ahorrar para sí mismo, que a la larga ya no es una pensión, ¿no? Sino es sus propios ahorros. Entonces, fue todo un periodo de lucha, compañeros. No es que desde ese entonces no hemos hecho nada. Lo hicimos frente al panismo, ¿no? Insisto, previo con Vicente Fox, justo con Felipe Calderón, y cada periodo, en cada coyuntura, si observamos el pliego petitorio de la CENTE, hemos hablado de la abrogación de la ley del ISSSTE. Y en esta última etapa, ahora sí que me doy el salto hasta este periodo, estoy hablando solo de la ley del ISSSTE, porque tú comentaste en 2006, estoy hablando de la APO, 2008, 2009, también el tema contra la ley del ISSSTE, 2013, la reforma educativa, un plantón similar que tuvimos de 54 días en la plancha del Zócalo capitalino, que solo se pudo levantar igual, ¿no? Con la represión, un desalojo prácticamente en vivo aquel 13 de septiembre. 2015, cuando la CENTE y el movimiento social acuerda el boicot electoral, y aquel 7 de junio de 2015 la CENTE se movilizó en todo el país. En 2016, 19 por mencionar una fecha emblemática, 19 de junio de 2016 en Nochislán, Oaxaca. Entonces, hemos estado movilizados todo el tiempo y en cada una de esas etapas la ley del ISSSTE, su abrogación, ha sido una demanda central. El 7 de febrero de este año se presenta una iniciativa de ley que buscaba que los trabajadores, según ellos, un número muy pequeño, casi el 10% de trabajadores que ganan arriba de 10 UMAS, con su salario, pudiera aportar, ¿no? O esos trabajadores tenían que hacer una aportación extra, ¿no? Les iban a descontar más. Es más, de su salario integrado, así lo explicaron, el propio Estado lo explicó, eso qué implicaba, de su salario neto, de sus compensaciones, de su aguinaldo, ese es el salario íntegro, ¿no? Y buscaba que esos trabajadores cotizaran más al ISSSTE, según el Estado, para que pudiera resarcirse el flujo de dinero que otros gobiernos han hecho, pero esa no es nuestra culpa, no es culpa de los trabajadores, ¿no? Hay varios estados que por un periodo la cotización que a nosotros nos quitan de manera quincenal, se las quedaban como estado y nunca fue entregado al ISSSTE, ¿no? Entonces hay una deuda de muchos estados, entre ellos el deudor principal o el estado con mayores deudas al ISSSTE, inclusive es la Ciudad de México, ¿no? En el periodo de Claudia Sheinbaum, y en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el Estado decidió condonar esos adeudos. Entonces, eso en realidad fue un robo descarado, ¿no? De los ahorros de los trabajadores, que correspondía al ISSSTE, pero que los estados se lo quedaron. ¿Para qué? No sabemos. Ese dinero no se sabe dónde está, no se sabe en qué se ocupó. Simplemente el gobierno de Andrés Manuel dijo, condonamos esa deuda, que por lo menos supera arriba de 96,000 millones de pesos, ¿no? Y ahora entonces ese desfalco, ese robo que existió, que hicieron, que cometieron, ese atraco, pues resulta que los trabajadores, una parte de reponer ese dinero iba a tocar que los trabajadores lo repusieran. Entonces, eso lo entendimos muy bien, aunque Claudia, aunque Martí Batres, aunque Mario Delgado, aunque Alfonso Cepeda Salas dijera, es que no están comprendiendo la ley, es que no son las cosas así, no van a ser afectados en ningún momento, pues somos maestros, sabemos leer, tenemos comprensión lectora, sabemos discernir un documento, y en muchos lugares de la CENTE, donde hay militancia de la CENTE, entre muchos maestros donde no hay militancia de la CENTE, entonces hubo un gran descontento, ¿no? Y entonces a partir de, ¿qué será? 10 de febrero, 15 de febrero, empezó a surgir en todo el país una serie de movilizaciones contra esta iniciativa, que finalmente con las movilizaciones ya, por así decirlo, mejor coordinadas entre todos, mejor coordinadas también al interior de la CENTE, con los paros de 48 y 72 horas del mes de marzo, 6 y 7 de marzo, paro de 48 horas, 19, 20 y 21, paro de 72 horas, se logra echar abajo esta iniciativa de ley. Pero ¿qué dijo el magisterio? No es suficiente con echar abajo esta iniciativa. Nos parece que sí tenemos las condiciones para volver, o para poner en este momento al centro la demanda central de abrogar la ley del ISSSTE del 2007. Pero no solo eso, sino nos parece
que los trabajadores del apartado B estamos siendo afectados por la ley del 2007, pero los trabajadores del apartado A fueron afectados 10 años antes, ¿no? En el 97, cuando también se reforma o se impone la ley en el IMSS, ¿no? Entonces, empezamos una campaña de propagandización, de agitación, que finalmente arrojó al interior de la coordinadora la necesidad de salir a la movilización, de llamar a la huelga nacional. Hubo un proceso de consulta eh, entre los compañeros de base, fueron consultados cada uno de los que participamos en la coordinadora y finalmente la decisión mayoritaria fue salir a las calles a partir del 15 de mayo, ¿no? Entonces, ese es el motivo, por así decirlo, principal. Obviamente, alrededor del pliego petitorio, nosotros pusimos al centro 4 demandas centrales. Uno, la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Dos, la abrogación de la reforma educativa, que nosotros sostenemos que sigue siendo la misma de Peña Nieto y le llamamos abrogación, reforma educativa Peña AMLO, ¿no? Porque sigue siendo en el contenido de fondo la misma que promovieron en aquel entonces, o que promovió el Pacto por México en aquel entonces, que solo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador hizo algunos cambios de nombres, por ejemplo, y quitó lo que lo que hemos reconocido, quita la punitividad, ¿no? Que había impuesto Enrique Peña Nieto, pero que sigue sosteniéndose en esta ley a los trabajadores del apartado B del sector magisterial en un régimen de excepción laboral, ¿no? Crean un instituto que le da vida crean una ley que le da vida a un instituto que en aquel entonces fue la Ley de Servicio Profesional Docente, que le dio vida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE, y que desde ahí venían mandatadas los lineamientos para el ingreso, promoción y ascenso, y que en ese entonces, si no cubrías algunos de ellos, estaba tendiente o era muy latente la posibilidad de tu separación del servicio, ¿no? Independientemente de que fueras compañero de base, ¿no? Desaparece la ley de servicio profesional docente, pero en esta nueva reforma, o en la reforma de Andrés Manuel López Obrador, se implementa la UCICAM, ¿no? Entonces solo hay un cambio de nombre, ¿no? Es decir, en ambos periodos, en ambas leyes, hay un organismo, una institución que por fuera del artículo 123, en nuestro caso apartado B, rige, ¿no? Jurídicamente el ingreso, la promoción, el ascenso, los cambios, es decir, toda la vida laboral de los trabajadores cuando tendría que regirse por el artículo 123. Por eso nosotros seguimos sosteniendo que tiene que abrogarse también la reforma educativa Peña AMLO, porque nos mantiene en ese régimen de excepción laboral. La tercera demanda, bueno, pero además de eso, en este periodo sobre la reforma educativa, tenemos por lo menos 3 niveles educativos que no son reconocidos en esta ley: el nivel de educación física, el nivel de educación especial y el nivel de educación indígena o de los pueblos originarios, ¿no? Y que está latente su separación de la SEP, como en su momento fueron los compañeros del sector cultura. Los compañeros del sector cultura pertenecían a la SEP, ¿no? Y pertenecían entonces sindicalmente a las secciones del CENTE y en algunos casos a las disidencias, fueron parte de la Coordinadora Nacional. Y por poner el ejemplo, como muy claro, hace 2 años hubo una iniciativa que pretendía que los compañeros del nivel de educación indígena o pueblos originarios pasaran a ser de la SEP, que su patrón fuera el INPI, ¿no? No sé si lo recuerdan, ¿no? Tiene dos periodos, hubo una gran movilización muy importante de los compañeros de la CENTE, de los compañeros de este nivel, y logramos primero que se detuviera la iniciativa, luego que parara la congeladora y que aparentemente se desechara, pero no deja de estar latente. ¿Y por qué no deja de estar latente? Porque no está claro cuál es su pertenencia a la SEP en esta reforma educativa, ¿no? Entonces, a eso es un tema que nosotros explicamos también cuando platicamos inclusive con compañeros maestros, porque a veces no se tiene clara esta condición, ¿no? Las direcciones de educación física, por lo menos en Oaxaca, se han ido desapareciendo, que tiene que ver con la desaparición del nivel,
o los compañeros de educación especial, ¿no? Los compañeros en Oaxaca, particularmente educación, ambos, estos tres niveles, tienen proyectos ya muy acabados, ¿no? Completamente acabados, para que, proyectos de ley para que estos niveles educativos sean considerados de entrada allá en Oaxaca cuando logremos legislar la Ley Estatal de Educación, ¿no? Bueno, el tercer eje de esta huelga nacional fue el tema del aumento salarial, que es una demanda histórica. Nos han acusado de que cómo es posible que los maestros quieran el 100% de salario, se van a acabar el presupuesto del país. Es una demanda histórica, pero además es una demanda que no estamos planteando solo para los maestros, sino que tiene que ser para toda la clase trabajadora. Y además, en el punto de negociación, lo que nosotros estamos planteando que el aumento que fuese, tiene que impactar en el concepto base de los trabajadores, no a las prestaciones, porque también de eso depende ya en este momento la posibilidad de un retiro en mejores condiciones para los compañeros de cuentas individuales y obviamente para los del décimo transitorio. Y finalmente, justicia social y democracia sindical. Nosotros estamos convencidos que el sindicato nacional tiene que estar dirigido por trabajadores, no por personeros que le sirven al Estado, por trabajadores que defiendan a sus propios trabajadores y no que se pongan de tapete al gobierno en turno. Entonces, también es parte de la demanda. Son los cuatro ejes con los que salimos de esta huelga nacional. Bueno, pues ahí está, creo que es muy claro, es una lucha compleja, más allá de cómo la han querido presentar en general la mayoría de los medios de comunicación, y con estos argumentos queda sentada la legitimidad de las demandas de la CENTE. Muy breve, más o menos cuánto percibe un profesor, porque digo, tampoco es que todos los profesores en todo el país ganen lo mismo, ¿no? O sea, no gana lo mismo un profesor de la Ciudad de México que un profesor en una comunidad en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos como cuánto gana un profesor en una comunidad en el estado de Oaxaca, si tendrás el dato. Bueno, de entrada pareciera que debiera ser al revés, pero fíjate que los compañeros de la Ciudad de México, particularmente la sección 9, su salario es bajo todavía comparado con otros estados, incluyendo inclusive con Oaxaca, ¿no? Sí, hay varios tabuladores de acuerdo al nivel. En su momento hubo algo que se llamó carrera magisterial, que, bueno, por un tema de posición política en Oaxaca lo rechazamos y después desaparece, ¿no? Entonces, el salario base estará entre 12,000 y 13,000 pesos de manera mensual, ¿no? De manera mensual. Pero hay trabajadores que, aunque tengan una base, por ejemplo, los compañeros administrativos, hay compañeros que han de ganar cerca de 4,000 pesos, 4,500 pesos, quincenales, ¿no? Entonces, y que no están en la ciudad, que efectivamente tienen que trasladarse, ¿no? Lejos de su hogar. El salario no ganamos, ¿qué? 18, arriba de 18,000 pesos, según la presidenta, o según el presidente también Andrés Manuel López Obrador, y que es el objetivo. Lo que se les olvida decir es que ellos hablan, eh, cuando hablan del salario, el salario tabular, no hablan de las deducciones, ¿no? Que se nos aplican. Y no estoy hablando de las deducciones de los préstamos o de algún beneficio que nosotros tengamos. Simplemente el descuento del ISSSTE, el descuento del ICR, el descuento de la cuota sindical, ¿no? Todo eso va sumando y entonces el salario promedio de un maestro de base es entre 12,000, 13,000. Tal vez algunos compañeros puedan tener 14,000 o 15,000 pesos, pero no superamos, el salario base en este momento no supera los 18,000 pesos. Así es, bueno, más o menos haciendo un cálculo, si el profesor o la profesora tienen familia, hijos, etcétera, pues evidentemente con 13,000, con 14,000 pesos no alcanza para luz, para internet, para útiles escolares, en el caso de cuando se paga renta, etcétera. Entonces, y además, ay, ahí estás. Sí.
Y además, pues creo que el salario del profesor y sobre todo el de educación básica tendría que ser un salario ejemplar, ¿no? Porque pues son un pilar fundamental del desarrollo de esta sociedad y es algo que nunca que históricamente se ha negado, ¿no? El papel, el pilar que juegan los profesores. Ha habido un proceso paulatino pero muy agresivo de pues desde deslegitimación del magisterio, sobre todo a nivel básico, cuando ahí está pues la semilla, ¿no? O sea, las infancias, y no quiero romantizar que son el futuro ni nada de esto, pero es algo fundamental el trabajar con las infancias y es una labor muy difícil, muy ardua, cada vez más vigilada, cada vez más fiscalizada, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que son completamente legítimas las demandas de la gente y es fundamental entender que se debe dignificar el valor del magisterio, sobre todo a nivel de la educación pública de este país. Profesora, nos quedan 3 minutitos. A ver si podemos en 3 minutitos informar qué sigue para la gente después de esta huelga magisterial. Bueno, de entrada, te cierro diciendo que estuvimos 24 días en huelga nacional, que queremos agradecer a todos los compañeros del movimiento social, a los compañeros de Urtarte que estuvieron con nosotros acompañándonos en el plantón, a los compañeros de la nueva Central de Trabajadores, de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad del Campo, los compañeros de la Conferencia de la Resistencia, los compañeros de la CENSESIC, compañeros de sector estudiantil, compañeros trabajadores, burócratas de la Ciudad de México que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias por integrarse al plantón, por tener su lona, su carpa, por los víveres, por las aportaciones artísticas, ¿no? Que le dieron vida al plantón durante esos 24 días. ¿Qué decidimos como CENTE? Desde las bases acordamos que esta es una lucha larga, que esta huelga nacional es la primera fase de esta gran jornada que nos hemos planteado. Estamos convencidos que necesitamos abrogar la ley del ISSSTE del 2007, estamos convencidos que necesitamos recuperar el régimen solidario, colectivo, intergeneracional de pensiones para los trabajadores del apartado A, para los trabajadores del apartado B, pero también estamos convencidos que el conjunto de la clase trabajadora que no está en ninguna de estas dos situaciones, también es trabajadora y también tiene derecho a que en el momento en que su vida de trabajador haya culminado, tenga derecho también a un retiro digno, ¿no? A una jubilación digna. Estamos convencidos que esta huelga nacional permitió desnudar la política liberal de la Cuarta Transformación, permitió evidenciar que Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido seguir gobernando con la oligarquía financiera, con los banqueros, con los ricos de este país, y que ha decidido darle la espalda a la clase trabajadora. 3, que para poder abrogar la ley del ISSSTE necesitamos pues la participación más activa, ¿no? Del conjunto de trabajadores, en este caso, que cotizamos al ISSSTE, que somos arriba de 3.5 millones de cotizantes, que beneficia por lo menos a 13.3 millones de derechohabientes, ¿no? Entonces, el beneficio para la clase trabajadora, para la población en general, está ahí, ¿no? Y por eso estamos convencidos que necesitamos ahora que ellos también se sumen a la movilización, tomen las calles, y en esa medida podremos, ¿no? Arrancar derechos que nos han arrebatado, podemos sostener derechos que nos quieren arrebatar y exigir los que nos hacen falta. Vamos entonces a la siguiente fase, que es de reorganización, a la tarea de brigadeo, a la plática como este espacio, ¿no? De explicar qué hubo, qué viene, ¿no? Y la necesidad de la organización, de la unidad, es lo que va a hacer que logremos no solo echar abajo una ley, sino estamos convencidos que todas las reformas estructurales que fueron impuestas en la primera etapa del periodo neoliberal, con la que gobierna esta segunda etapa del periodo neoliberal, ¿no? Hemos dado paso a una fase reorganizativa, donde podamos incluir
a más sectores de trabajadores a sumarse a esta demanda por la abrogación, o más bien por el rescate de la seguridad social en nuestro país, ¿no? Que incluye tanto a los trabajadores del apartado a los trabajadores del apartado B y a toda la clase trabajadora que podría no encontrarse en ninguno de estos dos apartados, pero que devengan una vida de trabajo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa es la fase organizativa. Obviamente, seguramente habrá oleadas de movilizaciones de la coordinadora que vamos a ir anunciando poco a poco, y ese sería el llamado. ¿Qué otra tarea fundamental? No bajar esta consigna, es decir, no dejar que se apague esta consigna, y debido a eso, nuestros compañeros en todos los lugares donde haya CENTE y donde se presente la gira de la presidenta, bueno, tenemos la consigna también de salir a las calles y mostrar, ¿no?, nuestra exigencia sobre este tema. Ya lo hicieron los compañeros en Hidalgo, ya lo hicieron compañeros en Campeche, justamente en estos días pasados. Sigue habiendo movilizaciones para no dejar de poner el centro de la demanda en Baja California, levantaron plumas el jueves pasado. En Oaxaca hubo una movilización para coberturar una mesa tripartita. Los compañeros de la Ciudad de México están yendo a los hospitales, afuera de los hospitales, a volantear para exponer también a ellos por qué la demanda y por qué necesitamos que se sumen a la lucha. Entonces, son tareas muy concretas que van a estar dándose a conocer a través de nuestras instancias internas, pero externas. Están nuestras redes sociales también. Aprovecho para el comercial. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tal cual. Está el logo del 45 aniversario de la CENTE en Facebook, y CENTE-Nacional en Instagram, ¿no? Son las cuentas que se tienen. Ya cuando se abra la cuenta de TikTok también la daremos a conocer, pero por ahí estamos compartiendo, difundiendo las actividades y también convocando a las que se anuncien por cada uno de los contingentes. Entonces, muchas gracias, compañeros de Urdarte, por esta oportunidad de compartir, de exponer nuestra visión, ¿no?, de la movilización de esta jornada, y que nos ayuden, ¿no?, a seguir difundiendo las demandas de la clase trabajadora. No, al contrario, profesora Citlali, muchas gracias a ti. Creo que dejaste muy en claro la lógica de las demandas de la CENTE, la situación por la que atraviesa el Magisterio Nacional a nivel público o del sistema educativo nacional. Nada más ya una última cosita, porque la gente, derivado de la campaña de linchamiento mediático, pues ya sabes, ¿no?, siempre catalogando a las y a los profesores de flojos, de irresponsables, etcétera. Yo también me dedico a la docencia de la educación artística y yo lo puedo entender, pero a lo mejor las personas no. ¿Te gusta alejarte de tus alumnas, de tus alumnos? ¿Te gusta ir a quedarte a dormir al Zócalo en vez de estar en el aula dando clases, conviviendo con las infancias? ¿Es agradable? ¿Descansan los profesores cuando se van a huelga? Gracias por la pregunta, muy atinada. No lo sé, digo, es muy recurrente, ¿no?, que lo planteen. Primero, no es por gusto que nos venimos a la movilización. Nadie, en su sano juicio, por gusto estaría bajo la lluvia, bajo el granizo, con el aire, en las mañanas un calor que no se soporta, y por la tarde la lluvia y el frío, ¿no? Entonces, no es agradable, no es por nuestro gusto, pero la lucha nos ha enseñado que solo la movilización le ha permitido a la gente arrancar, defender y lograr, ¿no?, demandas para sus agremiados. Dos, si estamos fuera de nuestras escuelas, debe comprenderse a toda la sociedad. Le comentamos cómo ustedes se pueden imaginar que los maestros salgamos desde una semana a 24 días, ¿no?, por así decir, de nuestro centro de trabajo, si no es con el apoyo solidario y la comprensión de nuestros padres de familia. No se puede concebir que 80,000 maestros salgan de sus centros de trabajo sin que los padres de familia comprendan la necesidad de la lucha, particularmente en Oaxaca. En Oaxaca el movimiento social es permanente, nadie está ajeno a él. Muchísimas comunidades, por la vía de la movilización, arrancaron la electrificación de su comunidad, la pavimentación de su calle, el drenaje, ¿no?
no sé, programas sociales, también solo por la vía de la movilización, porque regularmente solo llegan cuando cuando es periodo de campaña electoral, ¿no? Entonces ya, por lo menos en Oaxaca, la gente sabe que no va a esperar nada sentada, cruzada de brazos, del gobierno, ¿no? Que hay necesidad de organizarse regularmente en nuestras escuelas para que para que llegue el mobiliario escolar, para que llegue el pizarrón, para que te llegue media banda de guerra, un cañón, un equipo de sonido. Está bien, hacemos un oficio, vamos, lo entregamos. Pasó un mes, no nos dijeron nada, pasaron 2, pasaron 6, pasó el año y no dijeron nada. Entonces, hay una experiencia de lucha, por lo menos en Oaxaca, de la necesidad de la movilización. Y entonces esa experiencia hace y permite que haya una comprensión de por qué los maestros tienen que salir a luchar. Entonces, no es agradable, claro que extrañamos la comodidad de estar en nuestros hogares, de pararnos temprano, de prepararnos el almuerzo, de irnos a trabajar, del amor infinito que nos dan los alumnos. De verdad es un cariño que diario lo vives, y que cuando llegas un día y el niño que de por sí te saluda, te abraza y te expresa su cariño, no lo hace, hasta siente, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Por qué? Algo pasa con ese niño. Bueno, entonces, esa vida cotidiana la extrañas cuando estás fuera de la escuela, cuando estás fuera de tu escuela cumpliendo una comisión, como también es mi caso en este momento. Entonces, no se crean que nos venimos de vacaciones, no se crean que nos está financiando el PRI y el PAN, venimos con nuestros gastos, y puedo apostar, no sé, habría que encontrar las experiencias de compañeros que sí se vienen con el itacate de sus comunidades, ¿eh? Maestra, ya se va, órale, aquí traes unas tlayudas, le llevas unas tostadas, pasta de frijol, ¿no? Porque que dure, un poquito de quesillo, porque sí hay compañeros que se vienen con ese apoyo de sus padres de familia. Sí, ya antojaste las tlayudas. Sí, lo vimos ahora que estuvimos en el plantón. Los profes llegaban con, como bien dices, ¿no? Con el itacate desde su comunidad. Nos consta que es así. Incluso llegaban a invitarnos, ¿no? A las organizaciones que estábamos ahí. Profesora, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por ampliar y clarificar este panorama que está lleno de bruma de la infodemia, de los opinólogos, etcétera. Pues gracias nuevamente a ustedes, compañeros, camaradas. Y nos Bueno, seguimos viendo en las calles, nos seguimos viendo en la lucha. Hasta la victoria, Sente. Hola camaradas, continuamos con Prolet Cult. Esta es la sección del otro lado del río, donde les presento noticias relevantes de las luchas obreras y las luchas sociales que suceden en Estados Unidos y que no son reportadas de forma completa por los medios de comunicación oficiales. El día de hoy les presentaré una noticia principal, y es sobre las redadas de migración, oficialmente llamado ICE, y la resistencia de la población en contra de las redadas que sigue creciendo. Comencemos. Como seguro ya saben, a principios de junio iniciaron redadas masivas en Los Ángeles, California, por parte de agentes de migración protegidos por la policía y agencias como el FBI. Esto inmediatamente causó una reacción grande de la comunidad de Los Ángeles, especialmente de las y los hijos de migrantes mexicanos y latinos en general. Se iniciaron protestas inmediatamente. Toda organización social de Los Ángeles también empezó a denunciar las redadas por el hecho de que Los Ángeles es categorizado como una ciudad santuario. Esto significa que el gobierno local y la policía supuestamente no le ayudan a migración en sus operaciones, lo cual en la realidad la comunidad vio lo opuesto. Las protestas rápidamente crecieron y también los enfrentamientos directos en contra de los agentes de migración, la policía y toda agencia que los estaba protegiendo. Y se empezó a hacer más común ver cómo la comunidad sí lograba atrapar a los agentes en sus edificios o en alguna esquina de la calle, o hasta lograron correrlos de los vecindarios, lo cual era celebrado por la comunidad en general. Fucking cowards!
Y claro, se iniciaron las denuncias por parte de la comunidad latina más liberal y conservadora, el gobierno estatal, etcétera, diciendo que esas no son las formas de protestar y que es mejor hablar con los políticos locales, marchas pacíficas, rezar, etcétera. Y la respuesta de la mayoría movilizándose era que esa propiedad no tenía sentimientos. La gente que está siendo separada de sus familiares a la fuerza, desaparecidos y luego deportados, sí tienen sentimientos. Que se mantenga la atención en la gente afectada y no en las pintas y los carros de migración que están siendo destruidos. Es importante mencionar que estas protestas también representan un enojo histórico, especialmente de los hijos de la gente de la comunidad migrante, quienes consideran su responsabilidad salir y luchar por los que no han podido protestar por su estatus legal, porque este tipo de heredadas no son nuevas. Han sucedido en las administraciones de todo presidente de todo partido, demócrata y republicano, aunque se marche y se hable con políticos locales. Solo que esta vez son más grandes, la noticia se comparte más. Luego, el 8 de junio, se anunció que 1.700 elementos de la Guardia Nacional y 700 marinos fueron enviados a Los Ángeles para apoyar a los agentes de inmigración y sus actividades, lo cual la comunidad califica como secuestros. Esta militarización solo escaló la situación y las denuncias de la comunidad de toda raza y estatus legal de Los Ángeles. Porque es importante mencionar que migración se concentra en acosar a la comunidad mexicana y latina en general, pero también son afectadas las comunidades asiáticas, haitianas, etc. Esta involucración del ejército también causó que varios veteranos salieran a protestar y decirle a los militares que al gobierno estadounidense no les importa el bienestar de los militares, aunque sacrifiquen sus vidas, y que nomás los usan para sus propios fines y no para, entre comillas, defender su país. Y aunque los militares estaban presentes, continuaron las protestas y enfrentamientos por las redadas. Y como ya se sabe, la mayoría de los que están siendo detenidos por migración son trabajadores sin antecedente criminal. Y esto es claramente enfatizado por la población. Constantemente se escuchan los discursos de que el gobierno debería usar todos estos recursos para encontrar a gente desaparecida o a capturar a los traficantes reales. Los sindicatos a nivel nacional se empezaron a movilizar más luego de la detención de David Huerta, el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SEIU, sección California, quien fue violentamente arrestado el 9 de junio por agentes de inmigración, la DEA, el FBI y la policía, por grabar las acciones de los agentes que estaban realizando una redada e intentando de llevarse a otros trabajadores. Según la policía, David estaba bloqueando el camino de los agentes y al intentar moverlo por la fuerza, David empujó a los agentes, lo cual causó que inmediatamente lo arrestaran y lo acusaran de conspiración para obstaculizar a un oficial. Después del arresto, David fue llevado al hospital porque tenía heridas causadas por los agentes. Luego, sindicatos de diferentes sectores iniciaron mítines y marchas en diferentes estados para denunciar el arresto de David, denunciar los ataques en contra de la comunidad migrante y exigir la liberación de David. Unos días después fue liberado gracias a su equipo legal, pero sigue su defensa en la corte, y si es declarado culpable puede ir a prisión por hasta 6 años. Pero su equipo legal se mantiene firme, los sindicatos a nivel nacional continúan expresando su apoyo, y David continúa expresando la necesidad de organizarse como gente trabajadora para poder enfrentar cualquier amenaza. Tenemos que organizar nuestra comunidad amplio, no estoy hablando solo latino, estoy hablando africano-americano, estoy hablando americano, porque allá arriba hay de todo, razas. No solo latino, armenian, asiático, hasta francés. Regresando a las protestas en general, también se empezaron a organizar más rondas comunitarias que manejan y caminan por diferentes vecindarios y lugares donde está la comunidad migrante para reportar cualquier actividad de migración y, si es necesario, intervenir de una manera segura. Luego la gente empezó a encontrar los hoteles en donde estaban quedándose los agentes de inmigración y empezaron a organizar mítines de 24 horas fuera de los hoteles para que no pudieran dormir los agentes. La represión violenta en contra de los manifestantes también empezó a crecer y la policía de Los Ángeles reportó más de 500 arrestos relacionados con las protestas. Luego llegó el 14 de junio, el día de la movilización nacional de No Kings, o en español No Reyes. Se movilizó de forma masiva en cada estado del país en contra de la administración de Trump. Mientras estas movilizaciones masivas sucedían, el gobierno federal tuvo otro evento de un desfile militar que, por casualidad, coincidía con la fecha del cumpleaños de Trump. Y este desfile fue visto como un fracaso total y una burla por el hecho de que casi no había gente en el desfile y los soldados no marcharon bien. En los próximos días, las redadas y las protestas continuaron, y luego Migración empezó violentamente a detener a más ciudadanos de origen mexicano. O sea, solo por verte mexicano o latino, aunque fueras ciudadano, corrías el riesgo de ser detenido por migración, y luego después de 24 a 48 horas confirmaban que sí eres ciudadano y podías irte, pero después de pagar una multa. Y estos arrestos sacaron mucha atención mediática por el hecho de que migración no tiene la autoridad legal de detener a ciudadanos.
Y uno de los casos fue el 17 de junio cuando Adrián Martínez, un joven que estaba trabajando en una Walmart, vio a agentes de migración intentando llevarse a otro trabajador. Y al intentar defender al otro trabajador y explicarle que tenía derechos y que migración necesitaba una orden para poder llevárselo, Adrián de repente fue arrestado violentamente y se lo llevó migración. El video de lo que sucedió se empezó a hacer viral y se reportó en medios de comunicación. Dude's on break. He's fucking working. You guys are getting illegal people that just fucking working. Nobody blocked you. He was just standing there. We got all that shit on video. Fuck that. Hey, dog, we got you. No worry. Y la comunidad empezó una protesta también. Luego, un representante de la patrulla fronteriza y el fiscal federal Billy Saley públicamente afirmaron que Adrián le había golpeado, entre comillas, en la cara a un agente de la patrulla fronteriza después de intentar impedir su operación de migración. Y básicamente amenazando al público de que si tocaban a los agentes iban a ser arrestados como Adrián. Los abogados de Adrián luego denunciaron esto como una mentira y que en la corte Adrián está siendo acusado de una agresión física, sino conspiración de obstaculizar a un agente, lo cual los abogados también califican como una exageración para intentar justificar la violencia que usaron los agentes en contra de Adrián. Adrián luego fue liberado el 20 de junio y esto fue celebrado por la comunidad y se continúa la lucha legal por parte de sus abogados. Para finalizar, también es importante mencionar que aunque las redadas masivas y protestas principales están en California, en otros estados también han iniciado protestas en contra de ICE y las detenciones sucediendo en otros estados. Y hay dos preguntas que se empiezan a escuchar y leer más de la gente en diferentes estados. La primera es, ya hemos estado marchando, ¿qué hacemos ahora? La segunda es, si los agentes no están siguiendo las leyes en sus redadas, ¿nosotros las debemos seguir en nuestras acciones de defensa? Y sí, me falta incluir mucha más información, camaradas, pero así va avanzando una parte de esta lucha. Cualquier duda o pregunta, déjenos saber en los comentarios si lo podemos incluir en la próxima cápsula. Hasta la próxima, les seguiré informando. Continuamos con Prolet Cult. Noticiero Hurtarte. Ok. Bueno, ¿qué tal, camaradas? Buen día, buena tarde, buena noche, según a la hora y el lugar del que nos estén escuchando. Estamos acá otra vez con Hurtarte, ahora en esta sección, presentando algunas noticias que tienen que ver directamente con cultura, ¿no? Que es lo que nos interesa, pero sabemos que también la cultura es algo que es extenso, ¿no? Que la cultura se puede relacionar como con bastantes temáticas, desde lo económico, lo político, lo religioso, ¿no? Lo social. Entonces, pues, nada, vamos a estar acá como presentando algo de lo que hemos estado observando, de lo que hemos estado leyendo a lo largo de esta semana. Me presento, mi nombre es Rima Roja y voy a empezar con algo que he estado leyendo y que me ha estado llamando la atención fuertemente en los últimos días. Insisto, la cultura no tiene que ver necesariamente como con cuestiones meramente artísticas, y es por ello que he estado leyendo como algunos tweets, publicaciones de celebridades, por decirlos de alguna manera, a nivel nacional, entre ellos este señor Damián Alcázar, que en algún momento se ha convertido como en un referente progresista para muchas personas, específicamente fue bastión, creo yo, desde que llega Andrés Manuel López Obrador al poder en el año 2018 y ahora pues apoyando al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es una persona que a todas luces como parece crítica, pero pues que sabemos también que pues ha estado, digamos, como haciendo propaganda al servicio de lo que se llama la 4T acá en México, ¿no? Y empiezo con eso porque me llama la atención que tiene varios días que estoy metiéndome como a Facebook, a Instagram, a demás cuestiones, y por pura casualidad me aparece el otro día una publicación de este señor en el que habla del precio del dólar, retando específicamente al prianismo, ¿no? Diciendo como, ¿dónde está ese dólar de 30 pesos que decían que íbamos a tener, ¿no? Como estas cuestiones, ya escucho ladrar a los prianistas, como todas estas cuestiones. Esto porque ustedes saben que en esta semana el dólar bajó a 18 pesos con 90 y tantos centavos, que pues sí es un histórico, digamos, en términos de cómo había estado, ¿no? Como en pasados sexenios. Y pues nada, este señor hace como esta propaganda, ¿no? Pero eso no es lo que me llama principalmente la atención. Me llama la atención que el algoritmo de Facebook o de Instagram, en cuanto tú empiezas a ver una noticia de algún tipo o un tweet de algún tipo, te arroja más de lo mismo, ¿no? Entonces, como yo me quedé viendo un ratito este mensajito del señor Damián Alcázar,
me empiezan a salir otros tantos mensajes con una redacción bastante similar de otros artistas, de otros tuiteros, de otros, de otros influencers, ¿no? Digamos como, porque no sé cómo más le podría llamar, más que con los nombres que les pone el capital, ¿no? Me llama la atención que la redacción pues básicamente es la misma, que el mensaje básicamente es el mismo, ¿no? Que todo termina como con un reto al prianismo, ¿no? A esta oposición de la derecha mexicana, ¿no? Y me llama la atención principalmente porque me hace pensar mal, ¿no? O me hace pensar, pues lo que es más bien, ¿no? Que este tipo de acciones ya no son acciones aisladas que tienen que ver directamente con un posicionamiento individual de las artistas que están con la 4T, sino que tienen que ver también directamente más bien como con una agenda creada ya desde la 4T para legitimar políticas, para legitimar a final de cuentas también los niveles de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a diario desafortunadamente tiene como declaraciones polémicas en cuanto a cualquier tema, ¿no? Ya sea deslegitimando a los profesores, profesoras de la CENTE, ya sea dándole vuelta a la cuestión de romper relaciones diplomáticas con Israel o cualquier cuestión, ¿no? Entonces, me llama la atención esto y me hace pensar también que si las redacciones de estos tweets de artistas y de influencers son tan parecidas, tienen que ver necesariamente, insisto, con la política comunicativa de la 4T de Morena, pero sobre todo me hace pensar que al ser tan parecidos también ya pueden formar parte del erario público y no sé si me doy a entender con estas cuestiones, ¿no? No sé si ya esencialmente como este tipo de información que nos encontramos todos los días, insisto, con respecto al dólar, aunque hay muchas otras cuestiones, ya ya están siendo financiadas directamente por el Estado mexicano, en términos de legitimar como a un modelo económico, a un modelo político y que representa la 4T, ¿no? No solo por esto, ahora sí ya me voy como a los otros ejemplos, pues también estos mismos artistas, estas mismas artistas que aparecen dentro de la escena nacional e internacional, porque pues, también el César es una persona internacional, pues también hablaron en su momento, ¿no? Como de la reforma al Poder Judicial y de las mismas elecciones, ¿no? Para jueces, magistrados, magistradas a nivel local y federal también, ¿no? Pero insisto, me sigo encontrando como con esta información o con estas redacciones que ya tienen como toda una estética y toda una línea, lo cual me parece preocupante en ese sentido, porque a final de cuentas son figuras que tienen legitimidad a nivel comunicativo, digamos, a nivel mediático, ¿no? Es decir, hay personas que pueden no creer tal vez en el discurso de Claudia, pero sí creen en el discurso de estos personajes, ¿no? Que se están convirtiendo, yo creo, en paladines, ¿no? En, en ¿cómo decirlo? Como en reproductores del discurso de la 4T. Insisto, no es una noticia como tal, pero sí les invito a que a lo mejor de pronto se metan a los perfiles de estas personas y que puedan estar viendo cómo a diario se está publicando algo con el dólar como punta de lanza, aparte como si el precio del dólar fuese un indicativo de la calidad de vida de las personas en México y en América Latina o en donde fuese, ¿no? Es decir, pues las personas, pues qué bueno que el dólar esté en 18 pesos, ¿no? Pero pues la tasa de desempleo es de las mayores desde hace mucho tiempo, ¿no? El poder adquisitivo per cápita también no ha crecido, ¿no? La inflación, ¿no? En los precios de los alimentos de la canasta básica, pues siguen en aumento, ¿no? Se estimaba que para final de año México iba a terminar con un 7% de inflación, pese a que el dólar esté en 18,90 y tantos, ¿no? Como dicen estos señores y señoras, pero pues más bien esa es como esa invitación, ¿no? A que hagamos como ahí esa reflexión y esa tarea de buscar estos tweets, de buscar esto que se está convirtiendo en una campaña informativa y comunicativa desde el poder, ¿no? Le paso la palabra a mi camarada Demian. Vale, entonces, pues sí, interesante esta estrategia
de control mediático que no dista en nada, ¿no? De los regímenes anteriores, del PRI, del PAN, del PRIAN. Hacían exactamente lo mismo con sus figuras. Claro, como dices, ¿no? Las figuras de la Cuarta T, por ser nuevas, por ser como progresistas, a lo mejor tengan más legitimidad que estos influencers de la derecha que pues están totalmente desacreditados, pero finalmente la intencionalidad es la misma. Pero bueno, yo les voy a presentar también una noticia sobre la lucha de las y los trabajadores sindicalizados del sector de la cultura, principalmente en la Ciudad de México. Como el 13 de junio, ahí en la Ciudad de México, a través de una asamblea general, los sindicatos de la Secretaría de Cultura y de sus organismos que integran una coalición del sector cultural exigen una audiencia con Claudia Curiel de ICASA, secretaria de Cultura, para que cumpla compromisos que se hicieron con las y los trabajadores de la cultura. Y esta coalición sindical considero que es importante también porque está conformada por 10 sindicatos de trabajadores de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología y Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y Radioeducación. Y entre las demandas de los sindicatos, además de exigir que se reúnan con la Secretaría de Cultura, reclaman el cumplimiento de acuerdos asumidos desde octubre de 2024, porque esta lucha de los trabajadores del sector de cultura no es algo que apenas sucedió este 13 de junio, sino ya han estado marchando, teniendo mítines, conferencias de prensa y todo eso. Y una de sus partes de lucha es en contra de la demanda del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que solicitó ser reconocido como el sindicato mayoritario y como titular de las condiciones generales de trabajo. Y estos 10 sindicatos de la coalición rechazan esto y argumentan que cada una de las instituciones del sector de cultura cuenta con sus propias condiciones generales de trabajo específicas y distintas. Y advierten que pues esta eventual centralización implicaría un despojo de sus derechos laborales y contribuiría a una precarización del empleo en ese sector que pues ya van reclamando que pues ya hay una precarización. Pero por ello la coalición reafirma su objetivo de continuar defendiendo y mejorando sus condiciones general de trabajo. Bueno, camaradas, pues con eso cerramos este pequeño podcast, Prolet Cult, el podcast más rojo, más revolucionario y más combativo de la red. Les agradecemos por parte de Hurtarte que hayan estado con todas nosotras. Nos vemos en próximas ocasiones con muchas más noticias, con mucho más análisis y sobre todo pues, con muchas ganas de organizarnos, ¿no? No olviden escribirnos, no olviden compartir también todo este contenido dentro de sus redes sociales, no olviden darle, pues, seguir a esta página y compartir con la banda que más confianza le tengan, ¿no? Pues nada, nos estamos viendo pronto, camaradas, y salud y revolución social para todos. Saludos. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar. Que todos seamos el mar, que todos seamos la sal.